En la clase de hoy vamos a terminar de dar estilos al sitio web completo de la clase anterior, el de Telescopios La Estrella del Norte. Haremos un menú profesional y aprenderemos a cómo hacer un menú deslizante. Para ello, abrimos los documentos del otro día, index, quiénes somos, dónde estamos y enlaces. Y nos dirigimos a la hoja de estilos. Recordamos el objetivo, queremos dar un aspecto profesional al menú, porque es una de las partes más importantes. Como bien sabemos, el menú se encuentra, según el HTML, dentro del elemento nav, y además es una lista UL compuesto de diferentes lists, que a su vez se componen de enlaces que nos dirigen a las diferentes páginas o pantallas del sitio web. Index.html, quiénes somos HTML, dónde estamos HTML y enlaces HTML, así como cualquier otra página que vosotros hayáis añadido. Pues vamos a los estilos CSS, y es muy importante cuando estamos aprendiendo a utilizar el CSS y después también que nos acostumbremos a dar un color de fondo a los diferentes elementos para ver cómo van quedando las cosas. Por ejemplo, aquí tengo el elemento nav, que se corresponde con el contenedor del menú. Pues yo si quiero ver exactamente lo que ocurre con él, le pongo la propiedad background y puedo poner un color plano, porque luego no se va a quedar, como por ejemplo yellow o amarillo. Refresco y así observo qué parte exacta del sitio web ocupa el elemento nav. Como veis, sobresale un poquito del contenedor principal, el div que llamamos container. La razón de esto es porque le estoy dando 10 píxeles. Recordamos que cuando le doy un solo valor a padding o a margin, padding es como el margin interior, él me está haciendo lo mismo que si yo pusiera 10 píxeles arriba, 10 píxeles a la derecha, 10 píxeles abajo y 10 píxeles a la izquierda. Es decir, lo que hace el navegador es juntarme los márgenes y añadirlos al tamaño del elemento. Como yo digo que el elemento ocupe el 100%, es decir, todo el espacio disponible, y además en horizontal, y además le doy 10 píxeles a la derecha y 10 píxeles a la izquierda, me sobresale. Para evitar esto, porque luego tendré problemas cuando quiero hacer responsive la web o cuando quiero darles otro tipo de estilos, debo evitar que sobresalga. Vamos a ver hoy dos formas. La primera sería que tanto a la derecha como a la izquierda no tuviera padding, es decir, que pusiera un 0. Pongo un 0, refresco y lo vuelvo a comprobar, y así noto que el nav se me ajusta exactamente al espacio que tengo disponible. Por otra parte, como ya sé, estoy repitiendo aquí el valor para arriba y para abajo, y para la derecha y para la izquierda. Luego eso es exactamente lo mismo que ponerlo así. Cuando doy dos valores al padding o al margin, recordemos que el primero representa arriba y abajo y el segundo derecha e izquierda. Lo guardo, control S y refresco. Y me queda exactamente igual. Voy a ver ahora qué espacio me ocupa el UL. Si lo pinto, por ejemplo pongo background red, puedo ver el espacio que me ocupa. Dado que no le he dado ningún ancho, no me permite verlo. Le pongo por ejemplo 30 px y veo el espacio que me ocupa. ¿Veis? Bueno, vamos a ajustar los estilos para que esto se quede perfecto. Lo primero que voy a hacer aquí en el nav es quitar el background yellow, porque ya he comprobado dónde está y no me hace falta pintarlo de ese color, dado que no es el color que yo quiero para mi menú. Y el nav UL vamos a dejar width 100%, list style none, que recordamos que es para que no aparezca el puntito en cada uno de los elementos de la lista, que es lo que suele hacer por defecto el navegador con el elemento UL, y voy a quitar también el margin bottom, el background red y el height, porque no quiero que tenga un alto específico, quiero que el alto se lo den los elementos, tanto el li como el href que definiremos después. Vamos ahora a definir el li, nav ul li, vamos a dejar el text align center, porque quiero que el texto se alinee en el centro. Como tengo 4 menús, voy a ponerle que ocupe el 25%, porque quiero que me llenen toda la barra horizontal. Si en vez de 4 elementos tuviera 5, pues le pondría 20%. Si tuviera 3, un 33,3%. Así siempre conseguimos ajustar los diferentes menús al espacio que tenemos disponible. Y muy importante es que le ponga el comportamiento float left. Si no se lo pongo, recordemos qué es lo que pasa. Que los menús se me apilan uno arriba del otro, que es el comportamiento por defecto de los navegadores. Pero si yo pongo el float left, lo que digo es que mientras haya espacio, se me pongan uno al lado del otro. Y como hay espacio, porque he definido que tenga el 25% de ancho cada contenedor, no habrá ningún problema. Vamos a darle un color de fondo.
usamos la propiedad background y vamos a elegir este color que os digo que es una especie de dorado. Es C2B114. Lo guardamos. Es importante que vayamos viendo cómo nos quedan los estilos cada paso o cada 2 o 3 pasos. Como veis, las letras se me quedan muy juntas y no quiero que ocurra eso. Además, me queda un menú demasiado estrechito. Para poder darle más vidilla o un poco de aire, como se dice en el mundo de la televisión, lo que voy a hacer es poner un padding superior y un padding inferior. Es decir, arriba y abajo. Pues podría poner padding top 10px y padding bottom 10px. Refresco y ya me queda un poquito más como a mí me gusta. Pero como yo quiero que hacerlo de la forma más simple posible, lo suyo es que pusiera la propiedad padding y que pusiera 10px y 0, sabiendo que el 10px se va a aplicar arriba y abajo y el 0 a derecha y a izquierda. Refresco y veo que se me queda exactamente igual. Ahora estoy observando que el H1 de la sección principal, veis que se me queda muy pegado a inicio. Bueno, pues en este caso, en realidad tenemos que pensar una cosa. Para hacer una misma cosa, podemos hacerlo de muchas diferentes maneras. Y seguramente cuando vayáis practicando y vayáis aprendiendo el mundo del HTML, el CSS y el JavaScript, vais a encontrar formas diferentes de hacer lo mismo. En este caso lo que vamos a hacer es al nav darle un margin inferior. Vamos al nav y ponemos margin bottom 50px. Lo refresco y veis cómo queda. Vamos a seguir solucionando cosas. Yo ahora quiero, ya he puesto el padding arriba y abajo para que se vea bien, pero ahora quiero que se separen los elementos. Porque en realidad ocurre que no sé dónde empieza uno y termina otro. Bueno, pues lo vamos a hacer con un con un border right en cada uno de los lists. Volvemos a poner el HTML para que no nos despistemos de lo que estamos haciendo. Tenemos cada uno de los lists y ahora le voy a especificar en los estilos que cada uno de los lists tenga un un border right específico. Pues vengo aquí al selector nav unli y pongo lo siguiente. Border right, y en este caso le pongo un píxel de grosor, color blanco, que ya sabéis que es almohadilla 3 Fs y de tipo solid. Refresco y me ha colocado bien los bordes, pero ocurre lo que hemos dicho antes. Como he puesto 100%, 25% a cada list, y ahora le pongo un borde de un píxel extra a cada uno de los lists, ya no me cabe en mi línea, en el 100% del container, y me queda francamente feo. ¿Cómo solucionamos esto? Mirad, hay una opción que vamos a ver ahora. Es utilizando la propiedad box sizing. Box sizing se escribe con Z. Box sizing permite varios valores y ponemos el valor border box. Lo que hace el border box es, dentro de la propiedad box sizing, lo que hace es meter el borde dentro del ancho que hayamos especificado en un elemento concreto. Es decir, que no va a estar a mayores, sino que va a estar incluido dentro de lo que hemos especificado. Lo guardamos, lo refrescamos y vemos que nos queda perfecto. Bueno, en realidad, perfecto no. Si somos muy puristas, voy a ampliar el navegador para que lo veamos bien, con control más. Vemos que también me está haciendo el borde de un píxel en el último enlace. Podríamos dejarlo así, pero aquí hemos venido a aprender y a ser profesionales. Y un cliente que sea mínimamente exigente se va a dar cuenta de que aquí el menú está a sangre contra el contenedor y que en el lado opuesto hay un píxel blanco. ¿Cómo solucionamos eso? Bueno, vamos a ver. Una de las opciones podría ser crear una clase especial que le dijéramos lo siguiente. Nav ul li última. Y le dijéramos border right none. Es decir, que no se va a pintar el borde de un píxel de color blanco sólido. La cuestión es cómo podemos poner esto dentro del HTML. Venimos al HTML y aquí, en el li que no queremos que tenga el borde, es decir, justo en el li que está a la derecha del todo, ponemos li class última. Guardamos y refrescamos. ¿Veis? Y ahora, tanto a la derecha como a la izquierda, está exactamente igual. Devuelvo la página a su tamaño normal, con control menos, al 100%. ¿Veis qué interesante? Aquí puedo especificar a un elemento concreto que tenga una clase. El nombre de la clase es irrelevante, el que nosotros queramos. Eso sí, una buena sugerencia es que sea descriptivo, porque así nosotros lo podemos trabajar fácilmente. Pensad que hay hojas de estilos que tienen miles de líneas de código, así que si ponemos nombres raros o difíciles de recordar,
vamos a tener dificultades. Yo aquí le digo a este li que tenga class última. Vengo aquí, veis cómo lo he expresado con punto última. Y por supuesto poniéndole la ruta completa, que es lo más correcto. Y también podría poner aquí una nota, es decir, la clase última representa el li sin borde a la derecha. O cualquier cosa que os sirva para entenderlo mejor. Y fijaos cómo pongo la nota en el CSS. La barra que está encima del 7, el asterisco, y cerramos igual. Barra encima del asterisco, perdón, y barra encima del 7. Bueno, poco a poco nuestro menú ya está cogiendo un aspecto de lo más profesional. Vamos a centrarnos ahora en los enlaces. Si vamos al HTML, vemos que los enlaces son a un href dentro del li. Así es que lo suyo es que yo haga la ruta completa. nav, ul, li, a, link. Vengo aquí y lo vamos a escribir justo debajo. Voy a poner nav, ul, li, a, link. Y recordad que también tengo que poner nav, ul, li, a, visite. La razón es porque así me aseguro que tanto si se visitan por primera vez como si se vuelve a ver un enlace que ya lo hemos abierto, siempre se vea igual. Y voy a poner las instrucciones color blanco, el color del texto, pongo text decoration none para que no me lo subraye y vamos a ver qué tal queda. ¿Veis? Aquí tengo los enlaces. Bien, pero tengo un problema, porque si observo, yo solamente está el enlace clicable cuando estoy justo encima de las letras. Sin embargo, me voy un poquito para allá, ¿veis cómo pierde la posibilidad de clicarse? Esto no podemos permitir, o sea, nosotros queremos que todo el botón sea clicable para poder conseguir que la página sea usable y que sea visitada por miles de personas, millones si es posible. ¿Cómo podemos conseguir que la zona interactiva, digámoslo así, abarque todo el elemento donde está incluida, todo el link? Pues lo conseguimos con la opción Display Block. Ahora refrescamos y con Display Block lo que conseguimos, veis, es que toda la zona sea interactiva, toda la zona. ¿Veis? Es verdad que si nos vamos para arriba perdemos la interactividad, pero más adelante veremos cómo solucionar eso. ¿Veis la idea? Vamos al otro asunto. Yo quiero que cuando pase por encima de un link se me convierta a otro color, se me vea otro color. Pues para conseguirlo podemos poner así. nav, un link, dos puntos, hover. Y le vamos a poner de background, vamos a poner 6B5808, un marrón más oscuro. Refresco, ¿veis? Y cuando me pongo encima, se me ve un color diferente. En muchas ocasiones es frecuente que cuando yo estoy en inicio, este color se quede marcado. Cuando estoy en quiénes somos, se quedará marcado este. Y cuando estoy en dónde estamos, se quedará marcado. Para conseguir este efecto tan chulo, tenemos que venir al CSS y hacer lo siguiente. Ponemos una coma, nav, ul, li, current. Y creamos una clase que se llama current. Se podría llamar perico de los palotes, pero al llamarla current estamos diciendo que sea la actual. Podríamos también ponerlo en español si queréis, es lo mismo. Li actual. Entonces, este efecto se va a aplicar tanto en los lis, en todos los lis cuando estamos encima de ellos, que es lo que significa hover, y además se va a aplicar en los lis que hayamos definido como clase actual. Si refrescamos, ahora mismo no notamos ninguna diferencia, pero vamos al index.html. Vamos al index. ¿Y cuál sería la clase actual? Pues la que representa el lugar donde estamos en un momento concreto. ¿Veis? En inicio. Pues me pongo aquí y pongo clase actual. Voy a refrescar. ¿Veis? Y aunque yo no pase el ratón por encima, se me queda marcado el inicio para ver claramente que estamos en inicio. Sin embargo, si paso el ratón por las otras, sí que se me pone también del color como habíamos previsto. Vamos a quiénes somos. En quiénes somos no funciona la cosa. ¿Por qué razón? Porque no hemos definido la clase actual. Me dirijo al documento quiénes somos, ¿veis? Y en la opción quiénes somos, vengo al li y pongo clase actual. Refresco la pantalla, ¿veis? Y ahora estoy en inicio, se me queda marcado inicio. Voy a quiénes somos, se me queda marcado quiénes somos. Y vamos a hacerlo en dónde estamos. Me voy a dónde estamos y pongo clase actual. Refresco, pincho en dónde estamos y se me queda marcado dónde estamos. ¿Podremos hacerlo en enlaces? Vamos a verlo. Voy a enlaces y ponemos li clase enlaces. Tenemos que tener en cuenta
que esto que hemos puesto aquí, clase última, en el menú enlaces, tendremos que ponerlo en todos los documentos. Así es que voy a copiar este trozo y lo voy a pegar en quiénes somos, y lo guardo, lo copio en dónde estamos, y lo guardo, y ahora cuando llegamos aquí nos encontramos, perdón, es clase última, nos encontramos con que ya tenemos una clase, pero yo necesito poner la misma clase de actual, ¿eh? ¿Veis? Necesito poner la clase actual. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, cuando quiero asignar más de una clase a un elemento, simplemente pongo un espacio y escribo actual. De esta manera aplicamos los efectos de última y los efectos de actual. Los efectos de última, si refrescamos, es que no haya ningún borde a la derecha. Y los efectos de actual es que se me pinte de color marrón el menú donde estoy exactamente. ¿Veis la idea? Si nosotros ponemos dentro del atributo class, podemos poner más de una, dos, tres, todas las clases que nos hagan falta, sin ningún signo de puntuación, simplemente separadas con espacios. Lo que es importante es que los estilos CSS, la clase actual y última, o cualquier otra que pusiéramos, no tuvieran ninguna incompatibilidad, porque si no el navegador no sabría qué poner. Bueno, pues estamos terminando nuestro menú, le damos un vistazo último y vemos que funciona perfectamente. Así que tenemos ya un menú totalmente profesional y funcional. ¿Verdad que vale la pena el esfuerzo? En la gran práctica de hoy vamos a aprender a hacer un menú desplegable, es decir, cuando pasamos por encima de la opción principal se despliegan las secundarias. También vamos a aprender a poner un mapa de Google en nuestra página web, un mapa totalmente funcional, interactivo, y vamos a aprender a poner el código de seguimiento de Facebook para que la gente pueda poner me gusta a nuestra página y cosas por el estilo. Para ello abrimos los documentos HTML tal y como los hemos dejado en el ejercicio anterior y vamos a empezar con el menú. Para conseguir este efecto que hemos visto cuando pasamos por el menú nosotros, que estaba quiénes somos y filosofía, vamos a ver cómo tenemos que hacer la estructura HTML. La razón de hacer esto es porque imaginaos que el cliente o nosotros mismos nos pide que podamos desplegar o dividir la sección quiénes somos en dos partes. Así que haríamos un primer li y con un href. Y como en este caso nosotros no queremos que nos llegue a ningún sitio, sino simplemente que nos abra quiénes somos y filosofía, pues ponemos un enlace como hemos visto con almohadilla, que no va a funcionar. Y entonces ponemos nosotros y cerramos el link. Vamos a fijarnos en lo siguiente bien. Para poder conseguir esto, lo que tenemos que hacer es meter un UL, que sería compuesto de dos lis, quiénes somos y filosofía, dentro del li nosotros. Así por tanto, este li no lo cerraríamos aquí, sino que le dejaríamos un espacio para meter un nuevo UL. ¿Qué contendría este UL? Lo abrimos y lo cerramos. Este UL, su primera opción sería quiénes somos. Lo cortamos de aquí y lo pegamos dentro de la nueva lista. Y por último tendríamos que poner otro nuevo li con la pantalla, con la página filosofía, que aún no la hemos creado, pero que la crearemos posteriormente, filosofía HTML. Lo que tenemos que fijarnos bien para que esto funcione es que el li se abre y no se cierra aquí, sino justo después del UL que va a actuar como submenú. Y el UL que va a actuar como submenú, que se correspondería con esto, está compuesto de dos lis, quiénes somos y filosofía. Bueno, pues lo guardamos y vamos a ver la vista previa en Google Chrome. Veis que se nos ve bastante mal, pero no pasa nada, porque en breves instantes conseguiremos que quede así. Cuando estamos haciendo un documento web, lo primero que tenemos que hacer es no aturullarnos. Mira, hemos hecho un cambio importante en el menú. Podríamos seguir adelante sin más, pero parece que es mucho más eficiente el hacer este cambio en todos los documentos, porque solamente lo hemos cambiado en index.html. Para evitar problemas posteriores deberíamos reflejar este cambio, tanto en dónde estamos, enlaces HTML y quiénes somos HTML. Así que voy a seleccionar la modificación, la copio y la voy poniendo en todos los documentos. Donde estamos, lo pego, lo guardo, enlaces, lo pego y lo guardo, y en quiénes somos. Lo pego y lo guardo. Y deberíamos fijarnos que en quiénes somos debemos tener marcada la opción nosotros cuando estamos en una de las dos opciones. Voy a poner aquí entonces la clase current que hemos aprendido a utilizarla en la parte anterior. Pues ahora, si refresco la ventana, la cargo en el navegador y veo que tanto en inicio, en quiénes somos,
dónde estamos. Y enlaces tengo el menú. Lo que pasa es que se ve mal, pero para modificar esto vamos a los estilos CSS. Cuanto más organizados seamos, mucho mejor. Yo para diferenciar el menú principal he puesto aquí una nota, justo antes del elemento nav que marca el principio del menú principal. Pues simplemente he puesto la barra que está encima del 7, el asterisco, la nota y luego el asterisco y la barra que está encima del 7. Aquí termina el menú principal, podríamos ponerlo también. Cuanto más claro seamos, mejor. El menú principal. Y voy a poner una nota aquí que ponga submenú para mostrar dónde empieza y dónde terminan las especificaciones. Ya os digo, hay documentos CSS que pueden tener miles de líneas de código, por lo tanto, cuanto más claros seamos, mucho mejor. Vale, vamos a pensar en la estructura, lo guardamos y pensamos en la estructura del HTML. Yo para referirme al elemento alink, si os fijáis en el CSS, empiezo por nav ul li alink. ¿Lo veis? Es decir, nav ul li alink. Vale, yo ahora me quiero referir al ul que está dentro de un li. ¿Cómo me debería referir a él? Pues nav ul li ul. Esto es un poquito lioso, pero en cuanto practiquéis varias veces vais a ver que es bastante sencillo. Tendría que poner nav ul li ul. Una buena idea sería poner un color de fondo, como hemos visto en otras veces, para ver que coge el estilo. Pero esa sería la estructura adecuada. Le voy a dar un ancho de 250 píxeles en esta ocasión. Otras veces veremos otras formas de hacerlo. Y además le voy a decir que tenga un margin top de 11 píxeles. Refresco. No me ha cambiado mucho porque tengo que hacer más cosas. Una de las cosas más importantes es darle una posición absoluta para controlar dónde queremos que aparezca exactamente. No nos preocupamos ahora mucho de la posición absoluta porque más adelante veremos cómo hacerlo. Veis que aquí me pone el color rojo porque en el estilo anterior tenía yo esta etiqueta. Simplemente la cambiaría y aquí pondría el color que yo quisiera. Podría poner, para comprobar que funciona bien, background blue. ¿Veis? Y me coge el color azul. Si dejo como estaba antes, imagínate que yo tengo un estilo, aquí red, aquí me saldrá red. ¿Por qué razón? Vamos a ver el HTML. Mirad, el HTML y el CSS, así como en la mayoría de lenguajes de programación orientado a objetos, aunque esto no es exactamente eso, se da la herencia. Es decir, este elemento UL está dentro de este elemento UL. Es como si dijéramos es el hijo, o la hija, de este UL. Por lo tanto, lo que tiene el padre o la madre, lo hereda el hijo. Yo aquí le estoy diciendo que este UL, el padre, tiene que ser rojo. Como al hijo no le estoy especificando ningún color, en el CSS me lo pone rojo. Ahora bien, si yo al hijo, que lo tengo aquí, nav ul li ul, le especifico otro color, me coge el color que le digo. ¿Lo veis? Es como si rompiéramos la herencia del padre, que es este. Bueno, en este caso no me hace falta ni que sea rojo ni que sea azul. Simplemente voy a poner que sea blanco, porque no quiero que desentone con el resto de la página. Aunque realmente el UL no se va a ver porque va tapando todos los lis. Vamos a hablar de los lis. ¿Cómo puedo referirme al li del UL hijo? Es decir, a los elementos li que están dentro de este UL. Pues con la siguiente estructura. Nav, UL, li. ¿Lo veis? Esto se referiría al primer li, esto al UL que está dentro del li y esto a los lis que están dentro del UL hijo, por decirlo de algún modo. Voy a decir que tengan un ancho de 100%, es decir, que ocupen todo el espacio horizontal que les da el contenedor. ¿Lo veis? Como al UL le he dicho que tenga 250 píxeles, pues el ULLI llena todo ese espacio. Y además, para que no me quede así tan junto, le voy a decir que tenga un border bottom, ya sabéis, el borde inferior de un píxel, solid y de color, vamos a poner blanco. Como hemos dicho otras veces, no importa el orden de esto, podemos cambiar, poner el color, poner un píxel, lo que importa es que pongamos todas las características que queremos. El tamaño, el tipo de borde y el color. Si refrescamos, lo vamos a ver perfectamente. ¿Veis? Y ahora quizás estaría bien que los lis hijos fueran de un color un poquito diferente para diferenciarlo del padre, porque si no puede dar la impresión de que es todo lo mismo y queremos que no tenga la misma importancia. ¿Quiénes somos y filosofía que nosotros? Jerárquicamente son hijos de nosotros. Pues le damos otro background diferente y le vamos a dar este background A17 de 1.7.
refrescamos y ya lo vemos diferente, ¿veis? Sin embargo, cuando pasamos el ratón por encima, el efecto hover no lo vamos a cambiar porque queremos dar uniformidad y que todo se vea igual. Bueno, en el menú que habíamos visto anteriormente, esto no aparece por defecto y solo aparece cuando nosotros pasamos el ratón por encima. ¿Cómo podemos conseguirlo? Bueno, queremos hacer desaparecer este elemento. No es cierto que no aparezca por defecto. Pues hay una propiedad muy interesante que se llama display. La tendríamos que aplicar, ojo, aquí, porque quiero que sea al UL hijo. Y tengo que hacer la ruta completa. Nav, UL, li, UL. Pues aquí pondría display, none. Y ya no se va a ver. ¿Cómo puedo hacer que se vea cuando paso el ratón por encima del padre de nosotros? Pues tendríamos que hacer lo siguiente. Esta estructura. Nav, UL, li, hover, es decir, cuando paso por encima del li, que se despliegue el UL. Y por lo tanto, tengo que utilizar la propiedad display block. Display block significa que se va a mostrar en bloque. Y display none, que no se muestra. Vamos a comprobarlo. Refresco. Ya, ¿veis? Cuando paso el ratón encima de nosotros, se me muestra el submenú. Repasamos cómo lo hemos hecho. Hemos creado un UL hijo en el HTML. ¿Veis? Que es muy importante que esté dentro de la etiqueta li. Luego hemos dicho que sea display none, para que no se vea por defecto. Hemos dado estilos tanto al UL como a cada uno de los lis, y la clave para que se vea cuando pasamos el ratón por encima es poner li hover, es decir, que solo ocurra lo que va a ocurrir a continuación cuando estamos encima del li, el símbolo mayor que UL. Y al poner display block significa que se va a ver cuando pasamos encima de un li que tiene un hijo que se llama UL. Lo volvemos a comprobar y funciona perfectamente. ¿Quiénes somos? Pinchamos en filosofía. Caramba, se nos había olvidado, porque con el lío del menú no nos acordábamos. Bueno, tenemos la página quiénes somos y filosofía cuando pinchamos nos da error porque no existe. Pues podemos hacer un duplicado de la página quiénes somos. La busco en el Dreamweaver. Aquí la tenemos. ¿Quiénes somos? Pincho en código fuente y la voy a guardar como archivo, guardar como, y escribo filosofía. Ojo que no pongamos acentos. Nunca en los documentos HTML vamos a poner acentos en el nombre del documento para no tener problemas con los servidores. Ni tampoco ponemos caracteres especiales, ni la ñ. Solamente letras minúsculas y guión bajo o guión medio para separar palabras. Guardamos y ponemos aquí pues lo que falta. Filosofía. Y cambiamos el H1, filosofía, y ponemos un pequeño parrafito. Ya sabéis que nosotros ahora no nos estamos pensando mucho, pero a la hora de la verdad tendríamos que pensar exactamente qué palabras clave queremos destacar. Telescopios La Estrella del Norte tiene una filosofía muy clara: conseguir el mejor precio para todos sus clientes y amigos. Te apuntas a La Estrella del Norte y, como siempre que aparece el nombre, lo vamos a poner dentro de las etiquetas strong para que se destaque y se vea en negrita. Cerramos la etiqueta, refrescamos y ahora ya si pincho en filosofía se me carga la página de filosofía. Vamos a lo que habíamos dicho. Cuando pinchamos en donde estamos, sigo sin ver nada. Y esto no puede ser. Tenemos que poner ahí nuestra dirección, la dirección del negocio, dónde encontrarnos. Esto es muy sencillo. Más adelante vamos a ver cómo complicarlo un poquito, cómo poner nuestro logotipo, pero de entrada vamos a Google y ponemos la dirección o la ciudad que yo quiero ubicar. En este caso el negocio de telescopios está en Segovia, así que le doy al intro y pincho en Maps. Si fuera una dirección exacta, pues la pondría calle tal, número tal, sería lo mismo. Y ahora tengo aquí una ruedecita que apenas se ve, si os fijáis aquí abajo, en Google Maps, pincho y me pone la opción compartir o insertar mapa. Pincho aquí y veis que me pone compartir enlace, pues yo quiero insertar un mapa. Aquí me sale por defecto varios tamaños, el mediano, el pequeño, el grande, pero yo lo quiero personalizar. Lo voy a personalizar para que se ajuste exactamente al tamaño de la caja de mi página web. En este caso quiero que tenga 630 píxeles por 350. ¿Veis? Aquí tengo vista previa del tamaño real. Pues pincho y lo veo. También en la vista previa puedo optar por hacerlo un poquito más lejos, más cerca, en fin, esto como nos guste. Si nuestra calle es muy conocida, es por ejemplo la Gran Vía de Madrid, no hace falta que pongamos todo Madrid, podemos poner las calles bien grandes. Pero si nuestro negocio está en un pueblecito que apenas lo conoce nadie, pues es importante que se vean las carreteras
principales para acceder a él. Bueno, pues ya tengo la vista previa y es importante ahora que seleccione todo el iframe que me viene aquí. Todo el código, vaya, lo copio y me voy a Dreamweaver. En la pantalla, ¿dónde estamos? ¿Veis? Y aquí tenía una nota que ponía, aquí debo de poner el mapa de Google. Pues, ni corto ni perezoso, lo pego. El iframe es una etiqueta especial que sirve para insertar un código de un tercero. Es ideal para esto. Nosotros insertamos el código de Google y no nos preocupamos de nada porque va a funcionar perfectamente. Un iframe es como una ventana a otra página web. También se utiliza mucho para vídeos y, en fin, para muchísimas cosas que iremos viendo poco a poco. Lo guardamos, refrescamos nuestra página, ¿ves? Y ya se nos carga el mapa que hemos pensado con la dirección exacta que hemos pensado. Y lo más importante es que es totalmente interactivo. Funciona, yo puedo calcular la distancia desde donde estoy y todo lo que yo quiera. Además, yo le puedo dar ciertos estilos. Bueno, el código este es mejor no tocarlo, porque si lo tocamos y deja de funcionar es un problema. Pero yo puedo hacer lo siguiente. Ya voy a quitar la data esta y voy a hacer un div, que es una especie de contenedor, y le pongo class mapa. Y lo cierro justo después del iframe. Con este div lo que hago es obtener el control sobre el mapa para hacer las cosas que a mí me interesan. Lo guardo y me voy a los estilos CSS. Pues aquí más o menos, justo antes del footer, tengo aquí ya preparados los estilos que voy a poner al mapa. En primer lugar, le voy a poner un border de un píxel solid y de este color. Almohadilla 6C, 64, 65. Además, es bastante interesante que le dé el ancho y el alto exactamente que he definido en el iframe de Google, para que se vea perfecto. Más cosas que puedo hacer. Voy a ponerle una pequeña sombra. Con esto, lo que estoy haciendo es asegurarme que la sombra, que es una propiedad nueva del CSS3, se vea perfectamente en todos los navegadores. Además, en los que tienen el motor de Mozilla y los que tienen el motor WebKit, como el Google Chrome. La sombra simplemente decimos que sea un píxel, 2 píxeles y 5 píxeles, haciendo referencia a las coordenadas horizontales, verticales y a la difusión, al blur, 5 píxeles, y el color, que es el negro. Esto lo vamos a ver más despacio, no os preocupéis. Lo guardamos, lo refrescamos, ¿veis? Y se me queda una cajita elegante donde las haya, con su borde y con su sombrita. Mostramos el código una vez más, para que se quede así, border, width, y la propiedad box shadow, que es el tamaño horizontal, vertical, y el blur, el desenfoque. Pues así tenemos nuestro mapa, un mapa potente. Y ahora nos quedaría lo siguiente, que es obtener el botón de compartir de Facebook. Mirad, si ponemos esta búsqueda en Facebook, like, button, Facebook, nos salen las opciones y nos dirige a la página de desarrolladores de Facebook, que se llama Facebook Developers. Me vengo aquí y en esta página, Developers Facebook, con toda esta URL, tengo que poner la URL que quiero compartir. Suponemos que si Telescopios en la Estrella del Norte fuera una web real, tendría la URL, por ejemplo, laestrelladelnorte.com. Pues aquí pondríamos esta URL. Dado que no es una web real de momento, aunque si alguno tiene la idea o quiere desarrollar esta idea, os pido por favor que me paguéis los royalties, vamos a poner la URL de losmegacursos.com y pinchamos en Get Code. ¿Veis? En Get Code nos pone el código que tenemos que implementar, pero debemos fijarnos bien en dónde ponerlo. Aquí nos dice, incluye este código después de la etiqueta body de apertura, o sea, después de la primera etiqueta body. Pues vamos a hacerlo así. Selecciono, me voy al Dreamweaver y, por ejemplo, en el index escribo este código y luego me dice, si me fijo, me dice, pon este código donde quieras que aparezca en tu página. ¿Dónde quiero que aparezca? Lo copio primero, quiero que aparezca en la site. ¿Veis aquí? Síguenos en Facebook. Pues lo pego aquí justo después del H1. Lo voy a probar y ocurre lo siguiente. No se me ve. Esto es porque estoy probando la página en un servidor local. Más adelante vamos a ver cómo publicar nuestra página en Internet. Vamos a buscar servidores gratuitos y de pago y cada uno podrá utilizar el que más le guste. Pero si queréis ver cómo queda subido a un servidor, lo he subido al mío, al de pruebas, y veis,
así queda. El mismo código que hemos puesto aquí, cuando lo subimos a internet, se ve de esta forma. Y si yo pincho en compartir, pues estoy adhiriéndome a la página. La verdad es que esto de los plugins de terceros es un mundo y nos permite añadir muchísima potencia y frescura a nuestra web. Si pensamos en lo que hemos hecho en unos minutos, la verdad es que da un poco de vértigo. Pero hemos aprendido a poner un mapa de Google con una sombra espectacular. Hemos aprendido a poner la etiqueta de Facebook, síguenos. Y, más que interesante, hemos aprendido a poner el menú nosotros, quiénes somos y filosofía. Es decir, hacer un menú que al pasar el ratón se despliega al submenú y se esconde. La verdad es que no hay nada como los megacursos para aprender rápido y bien. Pero no te vayas, que esto continúa. En el reto de hoy queremos proponerte varias mejoras sobre el site que está prácticamente terminado. Si recuerdas, cuando ponemos el ratón encima, es activo toda la zona del lead, o sea, toda la zona horizontal del lead, porque hemos puesto display block en el href. Pero, si subo un poquito, observarás cómo arriba y abajo no está la zona activa. Pues esa es la primera parte del reto. Intenta conseguir que todo el lead esté activo. Es decir, que donde yo ponga el ratón, no importa que sea en una esquina o abajo, funcione el enlace, que haga clic, porque si no, no funciona. Esa es la primera mejora. Y aparte de eso, es decir, como ves aquí, ¿ves? Y aparte de eso, también queremos que haya un borde como naranja arriba del menú y cuando yo despliego el menú desplegable de nosotros, funcione correctamente también y se vea como se veía antes. Pues ya tienes trabajo. Inténtalo y si no lo consigues, mira la solución. Pero hombre, esfuérzate primero. Vamos a solucionar el reto que hemos planteado anteriormente. Decíamos que queríamos poner un borde de unos 5 píxeles aproximadamente y color naranja encima del menú, para dar un toque de elegancia y de distinción. El primer impulso, quizás, ha sido para ti el poner el borde justo en el nav, que es el elemento HTML que contiene el menú. Vamos a ponerlo aquí. Si ponemos border top 5px, 5 píxeles, tipo solid, y de color naranja, lo guardamos y lo refrescamos, ¿veis lo que ocurre? La razón es porque el nav y el UL no coinciden exactamente. Podríamos hacerlo así, pero habría que cambiar el HTML y todos los estilos. Una solución más sencilla es poner esta línea justo en el UL. La ponemos aquí, el border top, 5px solid, y ahí estamos. Lo refrescamos y se ve perfecto. Caramba, pero no es tan perfecto, porque ya hemos dicho que el HTML, los elementos padres, pasan una herencia a los hijos. Como hemos puesto aquí el border top, cuando yo pongo aquí, también pasa el borde al UL hijo. Tengo que romper esta herencia. ¿Recordáis cómo lo podíamos hacer? Pues una forma es dirigirme al submenú y poner border top none. Es decir, que no haya ningún border superior. Refresco y ya se ve correctamente. Bueno, esta era la primera parte del reto. La segunda parte es que algunas zonas del li no son activas. Para comprender esto mejor, vamos a pintar los href, perdón. Vamos aquí, y en el nav-ul a link y nav-ul a visited, vamos a poner un background. Background, por ejemplo, ponemos red, que se vea bien visto. Lo refrescamos, ¿veis? Y este es el href realmente. Por eso cuando yo estoy aquí encima, funciona. Pero si me pongo aquí y clico, no va a funcionar. Esto no podemos permitirlo. Tenemos que conseguir que la web funcione perfectamente, aunque la persona pinche en cualquier sitio. La razón de esto es porque el padding lo hemos puesto en el li. Vamos a quitarlo de aquí, el padding superior e inferior, que es este pequeño margen que vemos aquí, con respecto al li. Lo vamos a quitar de aquí y lo vamos a poner en el a-link. Tal cual, 10 píxeles arriba y abajo. Ahora refrescamos, ¿veis? Y el href ya me llena todo el espacio que había anteriormente. Pero no quiero que sea rojo porque en este caso no me convence. Quito porque hemos puesto el color background rojo para comprobar y ahora sí que ya funciona perfectamente. En cualquier rincón que haga clic se va a ver. Y ahora, simplemente para que no ocurra esto, porque esto ocurre porque al UL hijo le hemos dado un margen muy alto, porque antes no teníamos el padding, venimos aquí, en este UL, y donde poníamos margin top 11 píxeles, le ponemos
un píxel. Refrescamos y arreglado. ¿Veis de qué forma tan sencilla hemos dejado el menú FETEN para la navegación? Acordaos lo que estábamos diciendo. Nosotros, si queremos que llene todo, el href llene todo el espacio, usaremos correctamente los padding y también el display block. Y así no tendremos ninguna sorpresa. Espero que te haya ido muy bien la solución del reto. Aunque dicen que el tamaño no importa, esto no es cierto en el caso de las imágenes de la web. Mira, tenemos aquí una fantástica foto que ha hecho un amigo, se llama Amanecer, y esta foto ocupa 3,5 megabytes. En los trucos varios de hoy vamos a ver cómo optimizar esta foto para internet, para una página web. Este tamaño es una barbaridad porque tardaría en cargarse un montón. Si la persona no tiene una conexión de alta velocidad, tardaría muchísimo, pero aunque la tuviera, en el caso de los móviles, nos merendamos la tarifa de datos en 4 o 5 fotos así. Así que vamos a aprender a optimizarla. Para ello abrimos el Photoshop y hacemos doble clic para abrir una foto o simplemente la abrimos con el menú tradicional y abrimos Amanecer. Aquí tenemos la foto en tamaño natural, digamos. Lo ideal sería crear un archivo nuevo. En el archivo nuevo especificamos el tamaño que debe tener. Esto lo vamos a saber cuando tengamos soltura al hacer las páginas web, si necesitamos hacer un slide de 800 píxeles o de 1000 o de lo que sea. Vamos a suponer que la foto tiene que tener 800 por 600 píxeles. Siempre vamos a elegir 72 píxeles por pulgada, porque eso es más que suficiente para una página web que se va a ver en un monitor. Hemos creado el archivo nuevo, lo tenemos aquí, el lienzo, y ahora cojo esta foto, me pongo aquí en las capas con el botón de la derecha y pincho en duplicar capa. Y entonces me dice, ¿dónde quieres duplicar la capa? Pues la quiero duplicar en el documento que he creado sin título. Le doy OK y la tengo aquí, la foto. La tengo que mover y para ajustarla voy a pinchar en el menú, imagen, tamaño de la imagen. O bien voy a edición, transformar, escala. Si hago esto un poquito más pequeño, poniendo aquí el 50% para ver bien lo que hago porque esta foto es muy grande, me voy a la esquina de la foto y pulsando la mayúscula al mismo tiempo para que no se me deforme, la hago del tamaño que yo quiero. Y además puedo elegir la vista que quiero mostrar si no me interesaba mostrar todo por la razón que sea. La selecciono y le doy al intro para que me coja los cambios. Voy a volver aquí a poner el 100% para ver cómo se vería. Y ahora lo que tengo que hacer es pinchar en la opción guardar para web. Archivo, guardar para web. ¿Veis? Para guardar para web puedo decidir en qué formato la guardo. Si la guardo en formato PNG me ocupará 500 kilobytes, medio mega. Recordad que la foto original ocupaba 3 megas y medio. Sigue siendo muy grande, ¿eh? No es interesante este formato para este caso concreto. Voy a ponerlo en JPG, formato JPG, y veis, me baja a 25 kilobytes. Voy a dar un poquito más de calidad, porque igual tampoco queremos que pierda tanta calidad, a lo mejor el 60%, y está en 53 kilobytes. Le doy a guardar, y entonces consigo que la foto tenga el tamaño que yo quiero y sobre todo que me baja de 3 megas y medio a 53 kilobytes. La guardo donde yo quiero y esto sería todo. Así quedan las fotos. La original 3,5 megas y la foto retocada 55 kilobytes. Por del tremendo ahorro que supone de espacio en el servidor y también en la velocidad de la carga de la web, la foto se ajusta estrictamente a nuestras necesidades, que es que tenga 800 por 600 píxeles. Y en un monitor normal no se va a notar ninguna diferencia, y desde luego en un móvil mucho menos. Y lo que conseguimos es que la página se cargue rápidamente y no consumir la tarifa de datos de forma innecesaria. Eso es lo que tenemos que hacer con todas las fotos, acostumbrarnos a optimizarlas para el espacio que se requiere, para el tamaño que van a tener y para nuestra web. De esta forma conseguiremos webs mucho más profesionales y eficientes. Bueno, pues esto es todo en la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase de los